¿Cómo están, amigos de Congreso Televisión? Nuevamente con ustedes para exponerles los detalles de las leyes que han resaltado en la última legislatura gracias a la labor parlamentaria de nuestros congresistas. Las diferentes comisiones han tenido un trabajo diferenciado en algunas de estas leyes, como por ejemplo ocurre con la 30681, esta ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Precisamente estamos con Ana Álvarez, que representa a esta asociación, este colectivo Buscando Esperanza, y le damos la bienvenida por recibirnos en su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes. Muy bien, Buscando Esperanza ya ahora debería llamarse Buscando la Reglamentación, porque ya la esperanza, digamos, pasó atrás al momento en que se aprueba esta ley, ¿no es cierto? Sí, en realidad nosotros hemos luchado mucho desde las asociaciones, nosotros madres de pacientes, pacientes mismos, salimos, ¿no?, a defender esta planta que brota de la tierra como la medicina, y sí, satisfactoriamente ya está aprobada como tal, ¿no?, como medicina, gracias al consenso que hubo en las distintas comisiones por las que pasó la discusión de este proyecto, claro, ¿no? Nosotros, no ha sido fácil, te diré. Esto se ha dado a base de la salud de muchos pacientes, porque hay que tener en cuenta que nosotros teníamos un cultivo colectivo y luego que el cultivo colectivo fue allanado, o sea, ahí en ese cultivo se fueron la esperanza de salud de varios pacientes, de muchos pacientes, ¿no? Tanto de cáncer, fibromialgia, epilepsia y enfermedades así, pero muy satisfactoriamente fue para que seamos atendidas nuestras necesidades, ¿no? Antes veníamos luchando, pero sin ser escuchados, porque antes nosotros de hacer este cultivo habíamos recurrido a varias instancias correspondientes, como el Ministerio de Salud, el Congreso, el Colegio Médico. Y había como cierto susto, cierto miedo a tratar el tema de la marihuana, ¿no? Claro, es por la misma sociedad en que vivimos, ¿no? Nosotros, inclusive yo, para mí, antes de empaparme en este tema, pensaba equivocadamente que esto era una droga. Y que le iba a hacer daño a su hijo si se la Yo administraba. tengo un hijo mayor de 20 años que en esa época tenía 16 y que yo era muy estricta con esas cosas, ¿no? Tenía mucho miedo que él se metiera, ¿no?, en este mundo de las drogas y todo. Pero eso no es así. Lo que nosotros necesitamos, toda la sociedad necesita, es mucha información, es educarse debidamente, ¿no? Y para así poder ayudar a la salud. Y básicamente esta información ustedes la recaban de experiencias de otros países también. Sí, la primera vez que nosotros escuchamos de esta medicina fue en Estados Unidos, Colorado, por la niña Charlotte, ¿no? Que la madre de ella decía que había mejorado calidad de vida y las convulsiones, ¿no? Habían cesado con esta marihuana medicinal, ¿no?, que se llama cannabis. Y allá también en Colorado se empezó, tal como se hizo acá en el Perú, de manera, digamos, casera, de manera casi artesanal a obtener estos derivados. Allá sí, allá por la referencia que he encontrado en internet, la niña Charlotte fue la primera vez que ellos fueron en forma casera, ¿no? Y tuvo tanto éxito que luego se convirtieron como ya se sigue en una haciendo asamblea. todavía en el Perú, porque lamentablemente esta ley, a pesar de estar aprobada ya hace algunos meses, todavía no tiene esta reglamentación que la misma ley obliga, ¿no es cierto?, que sea el Ministerio de Salud quien pues tenga una serie de disposiciones finales. ¿Hasta cuándo les han dicho que hay que esperar? Eran 90 días, que se cumple ahora en febrero, 60 días que se cumple ahora en febrero. En realidad nosotros estamos a la espera, ¿no?, porque ese día nos invitaron a la promulgación de la ley junto con los congresistas que nos han apoyado, como el congresista
Alberto de Belaunde, el congresista Ceballos, ¿no? Y la congresista Pariona, que han estado con nosotros desde nuestros inicios. Pero ahí nos prometieron, me acuerdo, el ministro de Salud nos prometió una reunión para ver cómo nosotros podíamos aportar de acuerdo a nuestras experiencias como pacientes, como madres, que hemos venido suministrando, ¿no?, a nuestros hijos esta medicina, pero tal reunión nunca se dio. Y ya se vence el plazo. Hemos mandado ya una solicitud al ministerio y se vence y no sabemos nada, todo está muy hermético. Y realmente nosotros estamos asustados, ¿no? Porque Álvaro, nosotras madres, pese a que esto todavía no está reglamentado, muchas familias cultivan esta medicina en sus casas. ¿Por qué? Porque es la salud que está en juego, ¿no?, de sus hijos, por supuesto, de claro, sus pacientes. ¿Cómo negarle a un paciente esta posibilidad hasta que salga la reglamentación? Nosotros justamente conversábamos con la ministra, con la premier Arauz, Mercedes Arauz, sí, exponiéndole nuestros casos, ¿no? En esos 60 o 90 días que se va a promulgar la ley, ¿cómo quedarían? Hay un vacío. Nosotros, los pacientes, sí, que están consumiendo esto, porque cabe recalcar que esta medicina para importarla es demasiado costosa y como todavía no está la reglamentación, todavía no se puede importar. Más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando si ustedes la importan versus lo que les cuesta obtenerla ahora de manera casera? Hay de diferentes precios. En Europa te cuesta 300 euros un frasquito. ¿Que alcanza para? Te puede alcanzar como para un mes, para 2 meses, dependiendo de la dosis que tome el paciente. En Estados Unidos, más de 1.000 soles para un mes. Sí, en Estados Unidos puedes obtener algo de 1.600, 1.200 soles. Entonces... y hacerlo acá de la manera en que ustedes han aprendido. De manera artesanal, de manera empírica, que nosotros venimos, no nos gastamos más de 300 soles y tenemos medicina para 6 meses. Más o menos, ¿no? Y para ello deben cultivar sus propias cepas, el tipo de planta o la variedad de marihuana sí, que le hace bien, en este caso, a su hijo. Sí, a cada determinado paciente. ¿Y cómo ¿no? se descubre qué tipo de cepa es la que es ideal para cada persona? Mira, nosotros cuando empezamos, Buscando Esperanza, empezamos prueba y error. Hasta ahora es así porque nada está dicho, ni los propios médicos especialistas en realidad saben cómo va a reaccionar ese organismo ante determinada cepa, ¿no? Hasta que le achuntó, digamos, justo claro, a la hay que pacientes, hay casos maravillosos que la primera vez que toman, pacientes de Parkinson, yo he visto pacientes de Parkinson que la primera vez que toman, a la semana ya dejan de temblar y le asentó bien, ¿no? Perfecto. Pero hay pacientes que prueban una y todavía no encuentran, ¿no? Mejoran un poquito, pero lo que uno quiere es no el 100%, pero lo que se asemeje al 100%. Ahora, me hablaba de que hay un vacío, pues, porque en este tiempo ya usted ha tenido, por ejemplo, y me imagino que también ha habido otras personas en esta situación desesperada en la que una madre, un padre hacen hasta lo imposible por mejorar la calidad de vida de su hijo, pero que pues la ley les ha caído encima porque el simple hecho de cultivar una planta o de tener más de cierta cantidad establecida por ley ya es un delito. ¿Qué pasa con la gente que todavía no obtiene esta reglamentación y que tiene que seguir cultivando de manera casera, digamos, la marihuana para obtener de allí sus derivados? ¿Está en peligro de que en cualquier momento pueda haber otro operativo en el que se les incaute no solamente las plantas, sino que además los lleven detenidos? Por supuesto, o sea, la reglamentación todavía no está y no sabemos qué reglamentación en realidad va a salir, porque si es la que se promulgó ese día, ahí no está incluyendo a las asociaciones, que fue de nosotros. Solo los laboratorios, ¿no es cierto? Solo laboratorios, solo la importación, la investigación a través de las universidades. Y hay licencias que se les tiene que dar, ¿no es cierto? Sí, en realidad ahorita esa ley, si sale, solamente va a beneficiar igual a las grandes industrias, porque usted sabe que para poner un laboratorio es sumamente costoso y nosotros, madres, no vamos a poder. O sea, los colectivos como el que usted dirige están
momentáneamente fuera del alcance de esta ley. ¿No podrían ustedes obtener una licencia para poder producir estos derivados? Eso es lo que queremos. Nosotros queremos obtener licencia, queremos estar bajo los parámetros, bajo las reglas que el Estado nos imponga, ¿no? O sea, queremos ser muy respetuosos. En cuanto a ellos, también nosotros necesitamos laboratorios especializados, necesitamos mucha ayuda del Estado, porque nosotros solos, como asociación, no vamos a poder, pero necesitamos también ser reconocidos, ¿no? ¿Cree usted que eso se deba a algún tipo de temor de parte de las autoridades de que alguien, digamos, les dé gato por liebre? Es decir, se haga, pues todo el trámite para obtener una licencia, pero que en realidad se destine a la marihuana y sus derivados para otros fines ilícitos. ¿Puede ser ese el temor? Yo creo que el temor es eso, cómo lo van a controlar, ¿no? Cómo lo van a controlar, porque también hay gente inescrupulosa que va a valerse de las asociaciones para otros fines, ¿no? Fines lucrativos, otros intereses. Pero por eso nosotros confiamos en el Estado, que lo va a saber reglamentar, que va a saber mantener el funcionamiento de eso, ¿no? Para eso ya existen médicos acá en el Perú que están recetando ya, o sea, es todo un conjunto de cosas, ¿no? Médicos, los pacientes bien registrados. También la ley habla de un registro de pacientes, usuarios del cannabis y sus derivados para uso medicinal y terapéutico, certificados por un médico tratante. ¿Habrá la suficiente cantidad de médicos que han investigado ustedes para que se especialicen justamente en estos casos? Los médicos que nosotros conocemos son contados con los dedos, pero sí existen médicos, y ahora en el Colegio Médico ha habido una charla informativa, está promoviendo para que los demás médicos puedan también tener conocimientos, ¿no? Sustentados, básicos. El Colegio Médico ha traído exponentes. Y que las facultades de medicina, también los chicos que van a ser médicos de acá a algunos años puedan especializarse también, ¿no es cierto? E inclusive en el Ciencias Neurológicas, en el Instituto de Ciencias Neurológicas que queda acá en Ancash, en Andahuay, Ancash creo, ahí también ya se han dado charlas informativas sobre este tema. Ahí los médicos han reconocido que sí, que la marihuana ayuda en nuestro sistema de salud. Muy bien, eso es en Lima. ¿Y qué será en provincias? Si acá a las justas encontramos médicos, ¿qué le puede pasar a un paciente en los casos que usted conoce? Porque me dice que los ya casi más de 300 miembros que tienen 300 en su asociación. a 600 miembros, y también tenemos esta asociación en provincias, ¿no? En Huancayo, en Lambayeque. Ahí no habrá médicos en todo caso. Más bien en Lambayeque están más avanzados, porque ahí una universidad, juntamente con nuestra asociación Buscando Esperanza, van a iniciar estudios científicos y médicos, ¿no? Entonces, por ahí que ya estamos avanzando. Y hay que poner todo esto en consideración, pues, del Ministerio de Salud, para que todos estos pequeños detalles que pueden ser decisivos en el tratamiento de un paciente sean puestos en consideración de la reglamentación de la ley, ¿no? Claro, nosotros quiero recalcar que sabemos que en muchos casos los diagnósticos son irreversibles, que los diagnósticos siempre van a estar ahí, pero es evidente que la mejoría de salud y la calidad de vida mejora, o sea, mejora al 100%. Te puedo dar fe de eso con mi hijo y con muchos pacientes más que están consumiendo esta medicina y que por primera vez han escuchado a sus hijos de 6, 5 años, que escucharles su voz, que empiezan a caminar. O sea, es algo que no se le puede negar a ningún ser humano, a ningún padre, ¿no? A ningún paciente. Ok, ¿y le parece si nos comparte un poco cómo es que usted notó la evolución de un caso en el que usted ya no sabía qué hacer con la medicina tradicional y cómo fue que su hijo empezó a dar muestras de mejoría, pero luego de una brevísima pausa, ¿le parece? Muy bien, entonces vamos a una pausa, amigos, y regresamos en unos instantes con Ana Álvarez para que nos cuente precisamente su caso en particular gracias al uso medicinal de los derivados del cannabis. Volvemos. Muy bien, amigos
amigos de Congreso Televisión, regresamos de este breve corte para continuar con Ana Álvarez, quien va a contarnos ahora detalles quizá desconocidos para muchos acerca de los efectos asombrosos para quienes no los conocen en cuanto al tratamiento de su hijo, quien sufre de esta esclerosis tuberosa con síndrome de Lennox. Un poco cuéntenos de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas, cómo es que se presenta, sus orígenes. Sí, mira, la esclerosis tuberosa es una enfermedad que se manifiesta por tumores o por calcificaciones en diferentes órganos del ser humano, ¿no? Puede ser en el cerebro, riñón, corazón, ojo. Mi hijo se le ha desarrollado más en el cerebro, ¿no? Tiene como, en el parietal izquierdo tiene como pequeñas callosidades que eso hace que él convulsione. Él nació con esta enfermedad, pero a los 3 años, 8 meses se le desarrolló. Él empezó a convulsionar un día de la nada, realmente fue bien trágico porque nunca había visto yo convulsionar a una persona, ¿no? Sus ojos se le voltearon, se puso tieso y se puso morado. Eso quiere decir que le faltaba el oxígeno, ¿no? Claro. Y así como esas, empezó a convulsionar todos los días, 4 o 5 veces. Lo llevé al especialista, al neurólogo, le sacamos todo tipo de exámenes que necesitaba y llegaron a darme ese diagnóstico, ¿no? Algo desconocido para mí, pero yo me acuerdo bien claro, su neurólogo me dijo que esta enfermedad era como un campo minado, no sabíamos qué terreno estábamos pisando. ¿Eso qué quería decir? Que de repente avanza en 1 año, de repente avanza en 10 años. No sabíamos porque esta enfermedad es rara. Y es irreversible, no hay cura, digamos, para el mal. No, es neurodegenerativa. Y él me dijo, usted tiene que darle mucha calidad de vida a su hijo. Algo que fue difícil para mí porque ver convulsionar a tu hijo día tras día, 5, 6, 7, 10 veces. Y estamos hablando de la etapa en la que usted recurrió a la medicina, digamos, claro, tradicional, a los fármacos recetados por el médico. Claro, Anthony llegó a tomar 18 fármacos todos los días de su vida. Hasta los 16 años él tomaba 18 fármacos. ¿Ya? En el transcurso fueron cambiándole uno tras otro, pero todos tienen efectos adversos, todos tratan de aliviar algo, pero comprometen otros órganos, como es el hígado, tanta medicina, el riñón, la propia vista, el habla, le quitan el apetito. Los fármacos a mi hijo lo tenían como un zombie, y es más, lo tenían más agresivo, porque ya su enfermedad se manifiesta también con mucha agresividad. ¿Por qué agresividad? Porque como me dijo el doctor, me dio un ejemplo, ¿no? Es como que si en tu casa pasan 10 temblores en un día, tu casa tú no la vas a poder ordenar como estaba antes, ¿no? Entonces es lo mismo en su cerebro de ellos. Entonces se frustran, empiezan con el mal carácter, malos comportamientos, agresividad. Y este calvario para usted y su familia duró más de 13 años. Desde los 3 años hasta los 16, en que usted hace referencia que hay un punto de quiebre, ¿no es cierto? Claro, fue difícil porque cuando tienes un paciente con un diagnóstico así, no solamente el afectado es el paciente, sino todo el entorno familiar. Así es. El más afectado fue mi hijo mayor, que yo no pude darle todo mi tiempo, ¿no? Para cubrir todas sus necesidades, porque tenía que estar abocada a Anthony, que tenía la enfermedad, ¿no? De hospitales en hospitales, internamientos, cuidándolo. Y obviamente también el perjuicio en la economía familiar, el endeudamiento. Por supuesto. Los otros hermanos no pueden estudiar en una universidad que usted quisiera darles por el tratamiento caro que hay que seguir, ¿no es cierto? Claro, inclusive en el aspecto social también uno se va
se va opacando, te vas alejando, porque ya el entorno, hasta de tu propia familia, por el comportamiento. Así es. Y por tantas convulsiones, ya no lo toleran a tu hijo, ¿me entiendes? Es algo que yo sé que todas las madres sufrimos, hemos sufrido o seguimos sufriendo algunas veces por eso, porque llega un momento de que nadie lo tolera a tu hijo, ni tu propia familia. Entonces, ¿qué haces? Te aíslas, ¿no? Así es. Como que te encierras en tu casa. Claro, no quieres salir, o si tienes que ir a algún sitio, tienes que dejarlo a él con otra persona duro. Eso es lo que me pasaba a mí. Lo tenía que dejar a mi hijo prácticamente durmiendo todo el día con algún familiar, con mi mamá, con la persona que lo podía cuidar en ese momento, y yo irme con mis otros 3 hijos a un día de paseo, ¿no? Eso es doloroso, ¿no? Exacto, o sea, claro. No llegas a disfrutar totalmente, ¿no? Con los demás. Y aparte que tu estado emocional es diferente, ¿no? Porque mi persona era una persona que paraba muy preocupada, muy cabizbaja, me paraba a la defensiva con todo, o sea, no tenía una vida sana, ¿me entiendes? Y tampoco podía transmitirle eso a mis hijos. Todo mi malestar y toda mi preocupación y todo mi sufrimiento, eso era lo que lo transmitía a mis otros hijos, ¿no? Y eso indudablemente está mal, porque son niños y necesitan vivir hasta que dijo usted, basta, ya no quiero seguir con esto, voy a probar otras alternativas porque con lo que estamos haciendo no da resultado, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo es que llega a interesarse, a voltear la mirada hacia la alternativa del uso medicinal del cannabis? Claro, porque en un momento, como dices, en el momento de quiebre, yo dije, yo ya no sabía qué hacer. O sea, yo dije, o desaparezco de este mundo con mi hijo, o no sé qué voy a hacer, porque esto lo que yo estoy viviendo no es vida, ¿entiendes? Ya mis 2 hijos, te voy a recalcar que yo tengo 4 hijos, mis 2 hijos pequeños, que en ese entonces tenían 3 años, tuvieron que ser separados, tuvimos que separarnos, la familia se separó, ellos se fueron a vivir con el papá, yo me quedo con mis 2 hijos mayores. ¿Por qué? Porque, como te repito, la convivencia no era sana. Por estos episodios de agresividad que había. Claro, emocionalmente para ellos no estaba bien, y también por la agresión física que podían sufrir pues ellos, en cualquier ¿no? momento, Claro. ¿no? Entonces, dije, ya no. Empecé a investigar mucho por internet, por las redes. Ahí vi el primer video de esta niña Charlotte en Estados Unidos, Colorado, donde ahí yo dije, esta es mi última esperanza, ¿no? Mi última esperanza que yo puedo optar. Investigué mucho. La primera vez que le di a mi hijo fue en una forma así, en un mate, que no me arrepiento, pero tuve mucho miedo en ese entonces, era algo nuevo para mí. Luego seguí investigando, mi hijo cae, aparte de tener ese diagnóstico, en un cuadro psiquiátrico donde ya estaba fuera de la realidad, estaba como un indigente. Entonces prácticamente no tenía ya nada que perder. En ese entonces viene acá al Perú una charla informativa en el Colegio Médico de un doctor del Observatorio Español. Ahí en realidad fue mi esperanza de vida, ¿no? Porque yo le conté mi caso al doctor y él me recetó unas gotas de cannabis. Que las había introducido, me imagino, de manera clandestina en el país, porque lógico. El simple hecho de tener este producto ya era penalizado en esa época, ¿no es cierto? Claro, yo me conseguí esas gotas y al tercer día que mi hijo toma esas gotas, mi hijo empieza a volver a la realidad. Y luego así hubo cambios, pero sumamente notables. Y se relacionó con otras personas con la misma experiencia también para tomar la decisión de fundar el colectivo. En ese entonces, cuando mi hijo empieza a tomar las gotas, yo estaba con mi compañera de lucha, Dorothy Santiago, que es una gran impulsadora también del cannabis medicinal, y con ella empezamos a probar con nuestros hijos. Vimos que nuestros hijos empezaron a mejorar. Mi hijo no dormía 24 horas, empezó a dormir sus horas. Mi hijo no quería cambiarse
de ropa, no quería asearse. La agresividad bajó también. Y empezó a bajar la agresividad poco a poco. Empezó a sociabilizar. No sabes, este año y 8 meses que mi hijo ha tomado esta medicina, ha sido algo maravilloso. Yo he podido viajar con él, hemos viajado a Huancayo con mis Pero 4 cuando hijos. todo parecía que estaba bien, que se mejoraba, pues viene este problema de la incautación y la intervención del Ministerio Público y la policía. Claro, nosotros al ver la mejoría y al ver que los costos eran demasiado altos, importar esa medicina, y en algunas veces queda retenida en aduanas, porque a nosotros nos ha pasado que hemos importado y se ha quedado retenida en aduanas, y como no teníamos en ese entonces una receta médica, entonces no podíamos, ¿no? Perdíamos dinero y perdíamos salud también. Así es. Nosotros por eso, y veíamos que ya éramos un grupito de pacientes, de madres, ya 10, 12 personas, y no todos teníamos la posibilidad de poder importar, y que en algún momento encima no tengamos la medicina. Dijimos, hay que cultivar, porque si bien es cierto, también mucha referencia ha sido para nosotros las madres chilenas, que ellas siempre nos decían, cultiven su medicina. La mejor opción para ustedes es cultivar la medicina, porque nadie les va a engañar. Ustedes van a saber qué le están dando a sus hijos, ¿no? Porque entonces se nos dio esa idea, ¿no? Vamos a hacer un cultivo colectivo entre todos. Pero también es cierto que puede haber personas inescrupulosas que, aparentando tener algún familiar, pueden sacar un provecho negativo de los alcances de esta ley, ¿no es cierto? Pero para ese entonces nosotros ya contábamos con un médico, porque en esta charla informativa nos encontramos con un médico ahí. Y nosotros, juntamente con ese médico y con un cultivador, empezamos a tener muchas reuniones y hablábamos de la planta. Era para nosotros algo un poco inaccesible, difícil. Nosotros como madres nunca habíamos tenido esa relación, ¿no?, con esta planta. Pero ya que teníamos este médico, ya el médico se encargaba de certificar, ¿no? Los pacientes que se iban a inscribir en la asociación, que se inscriben, traen su certificado médico por su hospital, por su clínica. Que es un poco lo que recoge ahora la ley, ¿no? Como prerequisito para poder estar en esta relación de pacientes. Claro, entonces, y ya haber probado también muchas medicinas y que nada tiene alternativa, entonces ahí ellos se inscriben, ¿no? Se inscriben los pacientes y ya certificamos que realmente el paciente es así. Vienen, y nosotros dijimos, hay que hacer un cultivo colectivo entre nosotros. No madres, no sabíamos, ayudadas por un experto en cultivo, ayudadas por este médico que nos dio su respaldo, empezamos este cultivo de 7 plantitas. Muy bien. Y ya que el tiempo se nos acaba, ¿cree usted que de todas las autoridades la que mayor eco que permite recoger esta incertidumbre en la que vivían usted y varias madres más, ha sido el Congreso, dentro de todas las autoridades, la autoridad, digamos, que ha sabido identificarse más con la necesidad de quienes están aquejados por estos problemas? Ha sido el Colegio Médico, en primer lugar. Ha sido el Congreso, ayudada, como te digo, por muchos congresistas solidarios, como es el congresista de Belaunde, Ceballos, el congresista Ceballos y la congresista Pariona, que gracias a ellos pudimos, ¿no?, volcar todo esto, nuestra necesidad hacia el Congreso, y sí, fuimos escuchadas, y nosotros estamos en realidad muy agradecidas que esta medicina ya esté reconocida como tal, pero aún falta, ¿no? Nosotros, en realidad, nos dijeron que esto está en manos del Ministerio de Salud, que ellos se van a encargar básicamente cómo va a ser todo esto de la reglamentación. Entonces, desde acá nosotros, como madres de pacientes que consumen esta medicina, le pedimos que nos incluyan en esta reglamentación, porque nosotras somos las impulsadoras, la que hemos luchado, la que hemos salido a las calles por nuestra medicina de nuestros hijos, y nosotros también queremos dar nuestra voz, ¿no? En esta reglamentación,
que consideren a las asociaciones, por favor, de pacientes que lo necesitan. Nosotras queremos una medicina que sea accesible para todos, que sea una medicina por laboratorios, una medicina que se pueda importar también, ¿por qué no? Que los que puedan importarlo que lo hagan, pero también queremos una medicina que esté al alcance de todos los bolsillos, que esto se va a dar a través de las asociaciones. Muy bien, y que además las comisiones respectivas del Congreso hagan el seguimiento de por supuesto, la implementación de esta ley, ¿no es cierto? Dispuestas, estamos esperando que ellos nos den la luz para que nosotros pongamos en manos de ellas todo nuestro su aprendizaje, ¿no es cierto? Nuestros pacientes. Nosotros nos vamos a basar bajo sus reglamentos del Estado, nosotros vamos a hacer bien, pero queremos que nos incluyan, por favor, porque es la necesidad de muchos pacientes. Queremos que esta medicina sea accesible para todos, y porque nosotros no queremos que sea como los demás fármacos, ¿no? Que solamente pueden acceder a las mejores marcas, a las mejores medicinas, los que tienen dinero. Queremos que sea una medicina accesible para todos. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias a usted. Gracias por recibirnos en su casa, por compartir todas estas experiencias, estas vivencias que realmente la han puesto a usted al límite en muchas ocasiones, pero que nos alegra que haya encontrado la salida. Libertad, pues, sí, así es, así es. Nada, o sea, todo esfuerzo no es en vano por el bien de un hijo. Por el amor, ¿no? Por el amor de madre, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias nuevamente, y a ustedes, amigos, también muchísimas gracias por la atención prestada a poder resaltar los alcances de este gran avance que ha sido pues esta ley muy discutida en su momento y muy celebrada también al momento de aprobarse en la última legislatura, la 30681, ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Muchísimas gracias nuevamente, y será hasta la próxima con otra ley de suma importancia aprobada en el Congreso de la República. Nos vemos.